Y ya está. Listo. Entonces, Almendra, te escuchamos. Activa tu audio, por favor. Y adelante. Comenzamos. Ok, ¿me escuchan bien? Okay, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Almendra Fernández y seré la encargada de la mediadora del día de hoy para la conferencia del ingeniero Fernando Barrero Cuestas. Si tienen alguna duda, la pueden hacer mediante el audio, pueden pedir permiso para poder hacer la consulta o en todo caso escribirla por el chat y yo se la haría llegar al ingeniero. Ok, entonces comenzamos con la presentación del ingeniero Fernando Enrique Barrero Cuestas. Él es egresado por nuestra casa de estudios, es ingeniero civil por la Universidad Nacional Federico Villarreal, certificado PMP del Project Management Institute, cuenta también con un MBA de la Universidad del Pacífico, tiene diplomados en productividad de proyectos de construcción, gerencia de proyectos y Project Management Office. También especialidad en gestión de proyectos, en PMO, en construction, gestión de contratos, planeamiento y control de proyectos. Cuenta con amplia experiencia laboral en el grupo Intercor, Inmobiliaria OAS, sucursal del Perú, O'Briens, entre otros, y también cuenta con experiencia como docente, dictando cursos en gestión de proyectos alineados al enfoque PMI. También fue jefe de prácticas en la Católica y fundador de nuestro gran auspiciador FBE Capacitación y Consultoría. Bueno, sin más preámbulo, a continuación, ingeniero Fernando Barrero Cuestas. Gracias, Almendra, por la presentación. No sé si es que me escuchan bien. Ahí veo a Kevin también que está conectado. Ok, perfecto. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ya. Y lo que sí les voy a decir, como estoy con una sola pantalla, cualquier consulta, por favor, me lo hacen saber porque no lo voy a poder ver, ¿ya? Entonces, voy a compartir. A ver, ¿me confirma si pueden ver el PPT? Ya. No está en modo presentación, ¿no? Si se logra visualizar, ingeniero. Ok, entonces lo voy a poner en modo presentación. Espero que lo puedan ver ahora como modo presentación. Sí, sí se puede ver. Ya. Ok, entonces, bueno, comenzamos. Buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar en esta nueva edición o en este nuevo formato del CONIGES 2020. Gracias por la invitación a la comunidad del ICG y a toda su plana directiva. Así es que, bueno, lo que les voy a tratar hoy día es un poco sobre lo que es la gestión de costos dentro de los proyectos de construcción. Ya acá vamos a hablar unas cuantas cositas sobre lo que es el tema del costo, el presupuesto, lo que es el resultado operativo y cómo esto nos ayuda de alguna u otra forma para llevar un control dentro de los proyectos de construcción. Ya. Bueno, esto es un poco sobre mi background. Ya la mayoría creo que me conoce y ya me ha presentado muy bien Almendra. Entonces, comencemos. Este es un poco el índice que tenemos para estos 45 minutos de presentación. Vamos a ver un poco sobre lo que es la introducción, el tema del presupuesto, lo que es el tema de la gestión de costo y último vamos a ver un poquito sobre el resultado operativo. Y ahí vamos a ver por qué es tan importante el tema del resultado operativo dentro de los proyectos. Bien, comencemos entonces, ¿no? Acuérdense de que todo empieza con unas cuentas, ¿no? ¿Y por qué les digo que todo empieza con unas cuentas? Porque siempre estamos contando. Y hoy día vamos a entender la importancia de las cuentas dentro de la gestión de costos. Y veamos este pequeño ejemplo, ¿no? Póngale, bueno, ya ustedes próximamente cuando acaben la universidad van a ir a trabajar. Y entonces cuando entren a trabajar, ustedes van a estar siempre pendientes del tiempo y siempre van a estar contando. ¿No? Por ejemplo, dicen, Dios, falta 364 días de 36 horas y unos 20 minutos para que empiecen las vacaciones, ¿no? Luego luego faltan 200 días, 6 horas, 15 minutos, así sucesivamente, hasta que le queda día, hasta que dice, me quedan 2 días, 4 horas y 34 minutos para las vacaciones.
en 3 segundos empieza sus vacaciones y cuando está de vacaciones, otra vez empieza con la nueva cuenta, ¿no? Me quedan 30 días, 4 horas y 20 minutos para que se acaben las vacaciones. Entonces, siempre estamos relacionados con lo que son las cuentas, ¿ya? Y siempre estamos pendientes de lo que nos vaya a ir pasando o es que cuánto tiempo nos queda para justamente realizar las actividades. Ahora, el tiempo, o mejor dicho, pero el cronograma dentro de un proyecto es un factor muy importantísimo que está siempre ligado con el tema del presupuesto, ¿ya? Y esto es de lo que vemos acá. Bueno, comencemos con la definición de un proyecto. Acuérdense que un proyecto es un esfuerzo temporal único, ¿ya? Y que un proyecto tiene un ciclo de vida, ¿ya? Si bien es cierto, yo dentro de un proyecto, en este caso un proyecto de construcción, lo puedo tener en diferentes fases o en diferentes etapas, ¿ya? Cada fase o cada etapa tiene un ciclo de vida. Entonces, como todos sabemos, y esto es lo que nos habla un poco sobre el PMBOK, pero todo proyecto tiene un ciclo de vida. Y el ciclo de vida empieza desde una etapa de iniciación, tiene una etapa de planificación, una etapa de ejecución. Y en la etapa de ejecución, conjuntamente ustedes pueden ver dónde se da la mayor cantidad de recursos, ¿no? En paralelo, en todos estos grupos de procesos, tenemos un proceso que se llama control. ¿Y por qué tenemos que hacer el control? Porque justamente tenemos que ir verificando, ya que lo que hemos estado planificando, o es que lo que hemos planificado en aquella vez en nuestra planificación cero, cómo se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Una vez que ya se van terminando los diferentes procesos, va a comenzar el último proceso, que es justamente la etapa de finalización. Cuando llegamos a la etapa de finalización, es que justamente estamos llegando al fin de nuestro proyecto o al final de la fase, ¿ya? Esto es muy importante entenderlo porque lo que vamos a tocar es algo sobre control del proyecto, sobre todo control de costos, pero dentro de una fase, ¿ya? Esto es un concepto muy importante. Entonces, cuando vemos el tema sobre control de proyectos, tenemos que recordar dos puntos distintos. El primer punto es que antiguamente, o es que hace unos cuantos años, ya siempre nos hablaba mucho sobre lo que es la triple restricción, ¿no? Y siempre todos nos decían tenemos que cuidar la triple restricción dentro de un proyecto para poder tener un éxito. Y la triple restricción estaba conformado por estas tres áreas, ¿ya? El tema de la gestión del alcance, ¿ya? El tema de la gestión el alcance, porque justamente yo debo saber lo que yo voy a construir, o es que yo debo saber justamente lo que tengo que hacer. Si hay alguna pregunta, Almendra, me comunicas nada más, ¿ya? Ya, porque no puedo ver el chat. Entonces, el alcance está íntimamente relacionado con el tiempo. Si mi alcance es construir un edificio de 20 pisos con 8 sótanos, por eso tengo un tiempo determinado. Ahora, para yo poder construir, pero este proyecto también tengo determinado lo que es un costo. Yo tengo determinado un presupuesto. Entonces, estas tres áreas forman un triángulo, ¿ya? Que si hay alguna variación en el alcance, también existe una variación en el tiempo como en el presupuesto. Si existe algún incremento en el tiempo, entonces también hay un incremento de costos y es que también varía el alcance. ¿Ya? Por eso siempre nos decían el tema de la triple restricción. Ahora, en los últimos años, el tema de la gestión de proyectos ha ido más allá. Entonces ya tenemos por el conocimiento o el concepto sobre la triple restricción extendida. ¿Y qué es la triple restricción extendida? Si bien es cierto, tenemos nuestra triple restricción presente como alcance, tiempo y costo, adicionalmente se han agregado unas nuevas áreas, como es el área de calidad, ¿no? Acuérdense que el área de calidad, para los que ya saben un poco sobre gestión de proyectos y para los que han estado revisando el tema sobre gestión de calidad, acuérdense que la gestión de calidad está íntimamente relacionado con lo que espera el cliente. Entonces, si el cliente nos ha contratado para construir un proyecto, para ejecutar un proyecto conforme a una calidad establecida bajo ciertas normas estándares, entonces tenemos que entregar lo que justamente el cliente quiere.
Y cuando entregamos lo que el cliente quiere, estamos cumpliendo con la gestión del alcance, ¿no? Acuérdense mucho que dentro de los proyectos tenemos a nuestros interesados, ¿no? Nuestros famosos stakeholders. Ahora, para construir un proyecto, lo que yo también, todo proyecto está asociado a lo que son riesgos. Acuérdense que estamos en tiempos o los proyectos de construcción tienen altísimos riesgos porque justamente estamos ya dentro de proyectos cada vez más complejos en los cuales piden de que se ejecuten en menos tiempo, ¿no? Entonces hay una componente de riesgos muy importante. Para yo poder ejecutar todo un proyecto, yo debo contar con recursos y no solo el tema de los recursos materiales o el tema de los equipos, sino también el tema de las personas. Las personas son una parte muy importante de lo que es la gestión de recursos. Ahora, todo esto sumando, lo que nosotros buscamos es justamente la satisfacción del cliente, ¿ya? Eso es algo muy importantísimo, porque de una triple restricción que nos hablaban solo, tienes que controlar el alcance, tiempo y costo, ahora tenemos que hacer un control sobre cada uno de todos estos ítems. ¿Y por qué fracasan los proyectos, no? Si es que nos hacemos la siguiente pregunta. Esto, por ejemplo, lo he sacado del libro de Juan Felipe Pons. ¿Ya? Para los que no lo conocen, Juan Felipe Pons es un profesional que nos habla muchísimo sobre el tema de la metodología Lean y cómo esta metodología Lean hace una gestión de la organización, porque es una nueva filosofía, hacia la gestión del cambio. Entonces, si es que nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la causa del fracaso dentro de los proyectos? Tenemos unas cuantas causas, ¿no? Que hay insuficiente gestión de riesgos. Muchas veces dentro de nuestro proyecto de construcción, por no hacer una buena gestión de riesgos, se ve peligrado el éxito del proyecto. Hay una pobre, hay una pobre definición del alcance dentro de los proyectos, por supuesto, ¿no? Muchas veces tenemos expedientes que no están bien ejecutados, ¿ya? O es que expedientes en los cuales tenemos muchas partidas que no están dentro del presupuesto, como lo vamos a revisar ahora. O es que vamos a tener varios expedientes que constructivamente no son viables, ¿ya? Un punto muy importante también es la falta de realismo en el establecimiento de las metas, ¿no? Muchas veces cuando hacemos nuestra planificación inicial, nos ponemos muchísimas metas ya con el fin de que éstas se vayan cumpliendo. Y cuando en realidad pueden pasar muchísimas cosas que pueden afectar diferentes factores, el tema de que justamente se tenga claro el tema del establecimiento de las metas. La falta del margen de reacción. Este es un tema importantísimo porque muchas veces ya estamos acostumbrados a ser reactivos que preventivos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros buscamos hacer con esta implementación de nuevas herramientas, técnicas y todo lo demás, lo que justamente nosotros buscamos es hacer una acción preventiva antes que una acción correctiva. La ausencia de controles de calidad dentro de los proyectos es un factor muy crítico, ¿ya? Que debe estar presente en cada uno de nuestros trabajos. Acuérdense mucho que siempre en el tema de gestión de calidad, pero debemos tener presente que la calidad no es negociable, ¿ya? Que debemos cumplir con los estándares, con los requisitos, con los reglamentos, con las especificaciones. Tenemos que proveer materiales de calidad, tener la mano de obra calificada, justamente porque con la calidad no se puede jugar. La mala coordinación de los recursos, esa es una causa que la mayoría sabemos, ya que muchas veces por falta de coordinación escasean recursos dentro de obra, ya que, por ejemplo, estamos en diferentes proyectos dentro de nuestro territorio, en las cuales tienen situaciones distintas, ¿no? Un proyecto que está más alejado tendrá muchísimo más tiempo de envío de materiales o de reposición de materiales dentro del almacén cuando se van acabando, ¿no? Entonces, el tema de la cadena del abastecimiento para cada proyecto tiene que ver muchísimo con la gestión de los recursos necesarios, ya que los recursos lleguen cuando se necesita en obra, que se pidan con anticipación y que sobre todo se haga un uso eficiente de esos recursos. Ya, no es que debo pedir porque
porque tengo que pedir, sino tengo que pedir lo que yo necesito. Excederse en los costos, ¿no? Esto es un tema importantísimo en los cuales los proyectos públicos era una de esas principales características, ¿no? Siempre ofertábamos con precios dentro de los procesos de licitaciones a un 90%, con la esperanza de que durante la ejecución salgan varios adicionales, ¿no? Entonces, esa mala costumbre de alguna u otra forma hacían que los costos tendían a excederse, o es que no llevar un buen control de la mano de obra, de los equipos, de los subcontratistas dentro de los proyectos, hacen de que el presupuesto se pueda exceder. La inadecuada selección de proveedores, ¿no? Porque muchas veces queremos pero escoger a los más baratos. Y acuérdense que hay un dicho muy importante, ¿ya? Que lo barato sale caro, y en muchas cosas se cumple. No es que el proveedor que es el más económico es el que es con el que yo voy a poder cerrar. Por el contrario, es un riesgo cerrar con el proveedor más económico comparándolo con los otros postores. Lo que nosotros debemos buscar cuando seleccionamos proveedores es generar alianzas a largo plazo. No solo contratarlo para ese proyecto, sino para todos los demás proyectos que tenemos dentro de la organización. La falta de planificación es importantísima. ¿Ya? Ejecutamos conforme al día a día, no tenemos una buena planificación, no aplicamos las herramientas Lean. Esa es una causa por la cual los proyectos fracasan, porque viven el día a día. El tema de los conflictos, políticas, bueno, eso siempre se va a ir dando por el tema de que siempre vamos a estar gestionando personas, ¿ya? O es que siempre en nuestros proyectos vamos a estar rodeados de personas. Y bueno, ¿no? Desde el año pasado ya tenemos un nuevo inquilino o un nuevo agente dentro de estas causas de los fracasos de los proyectos, que es el COVID-2019, que, como les decía inicialmente, ha hecho de que la gestión de los proyectos cambie, porque ya tenemos un factor muy importantísimo que nos va a afectar muchísimo dentro de la ejecución del proyecto. Entonces, bajo esa pequeña introducción, lo que vamos a revisar ahora es el tema, ¿qué es el presupuesto? ¿Ya? Y eso es un poco en lo que nos vamos a centrar ahora. Acuérdense que un presupuesto es un monto. Y es un monto que justamente sale de la multiplicación o de la cuantificación de un metrado multiplicado por un precio unitario. Si es que, por ejemplo, yo voy a construir un proyecto, tengo que el presupuesto de mi proyecto serán de 40 millones o será de 30 millones. Y este presupuesto estará conformado por diferentes partidas, ¿no? Por estructura, arquitectura, no lo sé. Y que si estamos dentro de una obra pública, ya pero estos distintos presupuestos deben estar asociados a alguna fórmula polinómica, ya por un tema de actualización y por un tema de reajuste justamente dentro de precios. Pero tenemos que entender bien qué es un análisis de precio unitario, y es que justamente tengo acá una foto, ya, de un análisis de precio unitario, y vamos a entender un poco qué nos quiere decir justamente ese análisis de precios unitario. Y acá nos vamos a ir dando cuenta que cometemos unos cuantos errores cuando interpretamos un análisis de precios unitario. A ver, por ejemplo, ¿no? A ver, un ratito, ya está. Tenemos acá que yo marco el 22. Ya, y a ver si es que me escriben por el chat. ¿Qué nombre tiene este 22? ¿Será el rendimiento? ¿Será la velocidad? ¿Será la productividad? A ver si es que por el chat dicen qué significa ese número 22. Ingeniero, el compañero Luis Meléndez pone que es rendimiento. Ok, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, y eso es justamente uno de nuestros primeros errores cuando buscamos un análisis de precio unitario, porque este no es el rendimiento. Acuérdese de que el rendimiento son las cantidades de horas hombre trabajadas sobre un metro cúbico. Ya el HH sobre metro cúbico o el HH sobre metro cuadrado es justamente lo que nosotros conocemos como rendimiento. Pero la cantidad de metrado que nosotros ejecutamos durante un día
No es el rendimiento, es la velocidad. ¿Ya? Y eso es justamente lo que yo les tengo acá marcado, que es la velocidad. ¿Y por qué es la velocidad, Fernando? Porque justamente, ¿no? La velocidad lo que me quiere decir es que tanto yo avanzo en un día, ¿ya? Pero el tema de la productividad o el tema del rendimiento es justamente lo que tenemos acá en este otro círculo rojo, que es conocido como el índice de productividad o el rendimiento o la productividad. Y acá les voy a explicar un poco porque es que justamente lo conocemos como productividad. A ver, ¿quién me dice la fórmula? ¿Cómo calculamos la cantidad dentro de una cuadrilla? O la cantidad dentro justamente de un análisis de precio unitario. A ver, la fórmula, ojo, yo les digo, la fórmula dice el número de personas, ¿sí? El número de personas, ¿por cuánto? A ver si es que alguien me dice, y dividido entre cuánto. A ver, ¿quién se acuerda de la fórmula justamente para determinar la cantidad? A ver, es el número de personas multiplicado por 8 entre lo que está mal llamado el rendimiento. ¿Sí? Y es cierto, ¿no? Si es que nosotros hacemos el cálculo justamente acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Que el capataz, tengo 0.1 capataz, tengo un operario, esta es mi cuadrilla, ojo, esta es la cuadrilla, ya, esta es la cuadrilla. Pero lo que nosotros necesitamos saber es justamente el índice de productividad, por eso justamente sacamos la cantidad y esta cantidad está expresada entre HH, en este caso será sobre metro cúbico porque estamos analizando la partida de concreto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos para calcular estos números que son llamados cantidades, lo que nosotros calculamos acá es el índice de productividad justamente para el personal capataz. ¿Y esto cómo lo calculas? Con la siguiente fórmula, ¿no? El número de personas por 8 multiplicado entre el rendimiento, aunque ya sabemos que no es el rendimiento, sino que es llamado velocidad. Entonces, el número de personas, acá en este caso sería 0.1, ¿no? 0.1 multiplicado por 8. ¿Y cuánto es nuestra velocidad? Nuestra velocidad es 22. Para el caso del operario, también haremos el mismo cálculo, que en este caso será 1 por 8 entre 22, ¿no? Asimismo para el oficial y asimismo para el tema de el peón. Entonces yo voy a ir teniendo todos estos resultados como lo que podemos ver acá. Ahora, la suma de todos estos, ¿ya? La suma es justamente lo que yo voy a conocer como mi índice de productividad. Y este va a ser las HH entre metro cúbico. ¿Y esto para qué me sirve, Fernando? Esto me sirve justamente para lo que ya, bueno, tocaremos en otro día, lo que es el control de productividad. Y cuando controlamos la productividad, lo que nosotros controlamos, ¿qué cosa es? Las horas hombre. ¿Y por qué nosotros necesitamos controlar las horas hombre? Porque este es un recurso variable, ¿no? Bien, espero que me hayan entendido un poco ya sobre acá la pequeña explicación que he hecho. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿No? Acuérdense de que este análisis de precio unitario está conformado por tres partes, ¿no? El tema de la mano de obra, que ya lo hemos explicado rápidamente. Ahora tenemos el tema de lo que son los materiales. Y acá los materiales, por ejemplo, están conformados por todos estos ítems. Ahora, estos materiales tienen una cantidad, ¿ya? Y esta cantidad es conocida dentro del mundo de la ingeniería civil de costos, es conocido como la incidencia del material. La incidencia, ¿no? ¿Qué tan incidente, ojo, qué tan incidente es el material dentro del análisis de precios unitario? ¿Ya? Y acá, por ejemplo, lo que nos podemos dar cuenta es que si estamos dentro de una partida de concreto, ¿qué será lo más incidente? Bueno, pues el cemento, como lo que podemos ver acá,
¿Qué más? Los agregados, como la piedra grande. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos un 38 y el hormigón, ¿no? Entonces, acuérdense, el tema de la incidencia, ya el tema de la incidencia, y tiene un precio unitario. La multiplicación me va a dar el parcial. Y la gran pregunta es, ¿cómo determinamos la incidencia? ¿No? ¿Cómo determinamos justamente la incidencia de los materiales? Bueno, y esto va a depender. Esto depende, ¿ya? Y esto va a depender muchísimo justamente del tipo de concreto. Acá, por ejemplo, esto es un concreto para cimiento corrido. Entonces tendremos que buscar dentro de nuestras tablas de Capeco cuántas bolsas de cemento yo necesito justamente, ¿ya? Para crear un cimiento corrido. En este caso, para crear un cimiento corrido yo necesito casi 3 bolsas, ¿ya? Casi 3 bolsas. Para preparar un metro cúbico de cimiento corrido también necesito 0.8 metros cúbicos de hormigón y 0.8 metros o 0.5 metros cúbicos de piedra. Esto donde sale, esto justamente salen de nuestras tablas de Capeco. Ahora, cuando ya entremos dentro de la ejecución del proyecto, ya cuando estemos ya ejecutando, a ver, esto es un ejercicio que hago siempre con mis demás alumnos. Cuando estemos ejecutando, póngale que esto es como estaba dentro del contrato, dentro de mi análisis de precios unitario inicial, ¿ya? Pero ahora póngale que ya no lo vamos a hacer, ya no vamos a preparar el concreto en obra, sino vamos a traer concreto premezclado. Entonces, si estamos ejecutando y ya sabemos que vamos a usar concreto premezclado, entonces hay varios materiales que acá ya van a tener que actualizarse. En todo este caso, el tema de la piedra, el cemento, el hormigón y el agua, ya van a ser reemplazadas por un ítem que se va a llamar concreto premezclado. ¿Ya? Concreto premezclado. ¿Y cuánto le tengo que poner, ingeniero, dentro de la cantidad? ¿Le tengo que poner 1? Va a depender. ¿Y por qué va a depender? Porque acuérdense que dentro del análisis de precios unitarios, ¿yo qué considero? Considero el desperdicio. ¿Ya? ¿Y por qué voy a considerar el desperdicio? Porque justamente si voy a utilizar el concreto premezclado, también voy a tener un nuevo actor que se va a llamar la bomba de concreto. ¿Ya? La bomba de concreto. ¿Y por qué debo considerar un desperdicio, ingeniero, si voy a usar concreto premezclado? Porque cuando tenemos la bomba, a ver, vamos a graficar acá, ¿ya? Este es el mixer. Vamos a graficar un mixer, ¿ya? Ese es el mixer, entonces ese mixer va a vaciar concreto sobre una bomba. Y esta bomba, muchas veces nosotros nos vamos a dar cuenta que tiene una pluma altísima. ¿Ya? Entonces, lo que hace, pero el concreto o el mixer viene y justamente vacía el concreto sobre una batea. ¿Ya? Esta batea va a ser bombeada justamente hacia el piso 2, piso 3, donde yo esté vaciando concreto. ¿Ya? Entonces, hay un concreto que se va a quedar en la batea, como hay también un porcentaje concreto, hay una cantidad de concreto que se puede quedar dentro de la bomba. Y eso es justamente entra acá el tema del desperdicio. Entonces, tal vez esta cantidad ya no será 1, será 1.5, ya multiplicado por el precio del concreto premezclado. Y en el tema de los equipos, ya no tendré la mezcladora. Tendré que eliminar mezcladora, pero ahora voy a tener el tema de la bomba, ¿no? La bomba. ¿Ya? Y esta bomba, ¿no? Me
tendrá una cantidad de X, ¿ya? Y va a tener un precio por metro cúbico. Entonces, así es como, por ejemplo, se van a ir actualizando el tema de los análisis de precios unitarios dentro de los proyectos de construcción. ¿Sí? A ver, espero que me hayan entendido. Yo sé que he hecho bastantes garabatos, pero la idea es que todos puedan entender. ¿Ya? Entonces voy a comenzar a borrar. Ya, voy a borrar rápidamente para continuar con la exposición. Por eso es un punto muy importante que debemos aprender a entender el análisis de precios unitarios. ¿Ya? Eso es importantísimo. ¿Ya? Saber qué es el índice de productividad, saber qué es la velocidad, para qué me sirve velocidad, para qué me sirve el índice de productividad y cómo debo actualizar un análisis de precios unitarios, dependiendo de la situación en la cual yo voy a ejecutar el proyecto. Y cuando yo ejecuto, ¿esto qué quiere decir? Que yo ya he planificado antes que el concreto, por ejemplo, premezclado, ya no lo voy a hacer manual, sino que lo voy a hacer con bomba y mixer. Ok, a ver, voy a mostrar el puntero de las opciones de flecha visible. Ya, ok. Ahora, nuestro presupuesto ahora tiene un nuevo inquilino. Ya, si es que antes nuestro presupuesto estaba dividido en diferentes especialidades, a partir de este año, ya, y para todos los proyectos futuros, aparece un nuevo componente dentro de los presupuestos, que es justamente los gastos generales por el COVID-19. ¿Ya? Y este análisis del COVID varía muchísimo, ¿ya? Varía muchísimo de la cantidad de personas que yo voy a ejecutar el proyecto, ¿ya? Y esto también va a depender muchísimo del tiempo de ejecución para este proyecto. ¿Y qué vamos a considerar acá dentro de estos gastos generales por el tema del COVID? Bueno, pero los puntos fundamentales, ¿no? Mascarilla, protectores, prueba rápida, pulverizadores, alcohol en gel, lavaderos portátiles, etcétera, ¿no? Entonces, esta nueva componente, por ejemplo, es un nuevo inquilino dentro de nuestros presupuestos, ¿ya? Y actualmente todos los presupuestos, los que, por ejemplo, han estado en licitación durante estos últimos meses y los que ya están próximos a comenzar a ejecutarse, tienen esta componente de los gastos generales por el COVID-19 dentro de su estructura, ¿ya? Y algo muy importante, ¿ya? A ver, para que se puedan dar cuenta, los gastos generales por el COVID no están afectados ni por, ni por los gastos generales, ¿ya? Porque lo que nosotros buscamos dentro del COVID es que justamente lo que se busca es no lucrar. Lo que se busca es que te reembolsen lo que tú realmente usas para ese tema de prevención de el plan COVID. ¿No? Dentro de estos gastos generales para el plan COVID, por ejemplo, piden de que se tenga algún enfermero, algún biólogo, algún médico dentro del proyecto, justamente para prevenir el tema de que puedan aparecer el tema del COVID, ¿ya? Y si me preguntan, ¿hasta cuándo estará presente este nuevo inquilino dentro de los presupuestos? Bueno, pues hasta que tengamos el tema de la vacuna y hasta que la mayoría de los peruanos haya sido vacunados. ¿Ya? De ahí yo pienso que este nuevo inquilino dentro de las componentes de los presupuestos tendría que modificarse o tendría que desaparecer o ya tendríamos que considerar un porcentaje mínimo. ¿Ya? Pero eso, como yo les digo, depende de la complejidad de cada proyecto, depende de la cantidad de personal obrero que yo pueda tener dentro del proyecto. Y también depende mucho justamente de el tiempo que yo voy a ejecutar el proyecto. Acuérdense que no es lo mismo el tema de los gastos generales dentro de un plan COVID para una carretera que para una edificación. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque justamente dentro de una carretera yo tengo poco uso de mano de obra, ¿ya? Porque dentro de una carretera lo que yo más uso son equipos. Y mi mayor atención del control de costos dentro de una carretera va a ser justamente en el tema de la productividad de los equipos. Pero dentro de un proyecto de edificación, mi mayor control debe estar justamente sobre la mano de obra, porque tengo muchísima mano de obra que interviene dentro de los proyectos de edificaciones.
¿Ya? ¿Qué más? Y bueno, pues acuérdense que nuestros presupuestos no son perfectos, ¿ya? Los presupuestos, así como todos nosotros, tienen unos cuantos errores y este es el ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo de un error dentro de un presupuesto. Tenemos esta partida, ¿no? Que, por ejemplo, me habla acá de una losa, ¿ya? Y bueno, me dice limpieza, trazo, excavación, refine, relleno, mejoramiento, acarreo, eliminación, pero miren, partida de concreto, ¿ya? Losa para una losita de fútbol, por ejemplo, ¿no? Tengo concreto de 165 para patios y losas deportivas. Y, oh casualidad, miren, me dicen metros cúbicos, ¿ya? Y son 283.75 metros cúbicos. Y esto realmente no es en metros cúbicos, porque lo que nos hablan acá es justamente de que tenemos una losita deportiva. Ya tenemos una losita deportiva, ¿no? Acá está el arco, acá está el otro arco, que es más o menos, será de 25 por 6 más o menos, ¿ya? Pero no son 200, o sea, es 283.25, pero no son metros cúbicos, sino son metros cuadrados. Y para yo poder llevar esta cantidad hacia los metros cúbicos, este área que es 284, por ejemplo, lo que tendría que hacer sería multiplicarle por el espesor de la losa, ¿no? Que en este caso será una losa de 20 centímetros por 0.2. Y acá también recién tendré la cantidad de metros cúbicos, ¿no? Y definitivamente no son 283. Entonces, hay unos errores que pueden estar dentro del presupuesto que son fáciles de identificar, pero ojo, depende mucho ya de lo que nosotros estemos revisando. Ahora, eso por ejemplo es un error. Hay otros tipos de errores donde, por ejemplo, dependiendo de la modalidad del contrato, si yo estoy ejecutando un proyecto a suma alzada, ¿ya? Y si dentro del plano está, ¿cómo se llama? Que debo hacer la losa, ¿ya? O dentro del plano está dibujado la losa y en el presupuesto no está. Entonces, por ejemplo, yo como contratista tengo que ejecutar la losa. Pero Fernando, no está dentro del presupuesto, pero está dentro del plano y lo tengo que ejecutar, pero no está presupuestado, pero está dentro de mi alcance porque estoy bajo una modalidad de un suma alzada. Entonces, por ejemplo, esos gastos de la losa en las cuales tú vas a incurrir porque no está dentro de tu presupuesto, va mitigando el tema de la rentabilidad. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir identificando cuando veamos el tema del resultado operativo, ¿ya? Entonces, para poder cerrar esta lámina, el presupuesto tiene errores muchísimos errores. Pueden existir partidas que estén mal metradas y mal escritas, como en este caso, como también puedo tener un presupuesto donde no tenga partidas que yo tenga que ejecutar dentro del proyecto. Y eso sí es un problema, porque voy a tener, dependiendo de la modalidad del contrato, yo voy a tener que ejecutar justamente lo que está dentro de mi alcance. ¿Ya? Si hay alguna consulta, por favor, lo pueden ir haciendo, ¿no? Bien, a ver, ¿qué sigue? Ahora vamos a ver un poquito sobre el tema de la gestión de costos. Y bueno, pues no, a ver, el PMBOK, ya, pero esto es una lámina que saqué del PMBOK. Acuérdense de que el PMBOK, pero no solo dice que tenemos unos 4 procesos dentro de la gestión de costos, ¿ya? Y cuando nosotros vemos el tema de la gestión de costos, justamente tenemos estos 4 procesos. Tenemos tres procesos de planificación que tenemos que planificar. Cuando decimos que tenemos que planificar la gestión de costos, ¿ya? Es que justamente debemos crear un plan, ¿ya? Para saber cómo es que vamos a controlar los costos, cómo es que vamos a revisar los costos, cómo es que vamos a hacer el resultado operativo o qué herramientas vamos a ir usando dentro de la gestión de costos. La estimación de costos ya es justamente nuestra estimación inicial. Es aquel precio unitario, ¿ya? O es aquel metrado por un precio unitario por una cierta actividad. Por ejemplo, pero me dicen, Fernando, quiero que me cotices cuánto me costaría
¿Ya? ¿Cuánto me costaría construir el cerco perimétrico de mi casa? Entonces, para yo poder presupuestarte, yo te tendría que preguntar de cuántos metros lineales es el terreno de tu casa, de cuántos metros de altura quieres que se haga la pared, si es que va a ser muro de ladrillo rojo o de ladrillo de concreto, ¿ya? Etcétera, ¿no? Entonces yo voy a tener que ir estimando los costos para cada una de estas actividades, porque por ejemplo, si quiero hacer el cerco o es que le quiero determinar el presupuesto justamente para la persona que me ha solicitado cuánto le va a costar la construcción del cerco, voy a tener que estimar el costo para la partida de excavación, para la partida de asentado de ladrillo, para la partida de concreto. La suma de todas esas partidas, lo que justamente él me va a dar es la determinación del presupuesto. Una vez que yo le diga a esta persona que me pidió la cotización por el servicio, que yo le diga, por ejemplo, tu cerco o el cercado de tu casa te costará 80.000 soles. Ese 80.000 soles ya se convierte en mi línea base, porque ese es el presupuesto. Y yo voy a controlar todos los costos o todos los gastos necesarios justamente para que no me exceda de esos 80.000 soles. O es que yo pueda gastar menos para poder al menos tener alguna rentabilidad sobre lo que yo estoy presupuestando. Algo muy importante que deben tener en cuenta: todos los proyectos tienen rentabilidad inicial. ¿Ya? Todos los proyectos tienen rentabilidad inicial planeada. Que al final, que cuando terminen el proyecto vean de que habían planeado tener una rentabilidad de un 4% y al final obtienen un 1%, es que justamente han ocurrido diferentes acontecimientos durante el ciclo de vida del proyecto que ha hecho que se merme la rentabilidad inicial planeada. ¿Ya? Un ejemplo muy claro es que, por ejemplo, en los sectores retail, la rentabilidad por cada proyecto retail de un centro comercial varía entre un 1.5 y un 1%. Y es justamente el sector donde hay muchísimos cambios, ¿ya? Entonces eso va a depender muchísimo, ¿ya?, del proyecto que se esté ejecutando, el tipo de el proyecto y bajo qué modalidad, ¿ya? Eso es un poco lo que nos dice el PMBOK sobre el tema de la gestión de costos. Bien. Ingeniero, Y disculpe. sí, Tenemos una consulta del compañero Gina Lazarte. sí, a ver. Nos dice, buenas tardes. ¿Los gastos generales por COVID son costos reembolsables? A ver, hasta antes que ocurra el tema de lo de la pandemia y se paralicen varios proyectos, lo que nos pedían era de que teníamos que ingresar un plan COVID, ¿ya? Entonces, en este plan COVID, nosotros teníamos que hacer un presupuesto del COVID, ¿ya? Era como un presupuesto y es considerado un presupuesto adicional, ¿ya?, a lo de tu partida. Entonces, para que salga un presupuesto adicional, lo que te pedían a ti era que pongas cierta cantidad, no sé, de insumos que tú vas a necesitar para este plan COVID y que adjuntes cotizaciones. Estas cotizaciones sirven como respaldo a la entidad justamente de que tienes los precios ya del mercado ya sobre estos insumos para el tema del COVID. ¿Cómo se hace una valorización? La valorización del plan COVID es justamente, ¿no?, evidenciar, ya que hemos empleado las mascarillas, que estamos usando todo aquello que la entidad nos puede reconocer. Que estamos haciendo las pruebas rápidas, sí, pues, ¿no? Entonces, para que nos pueda pagar ese tema de la componente COVID, justamente el cliente, sea entidad pública o sea una entidad privada, lo que te va a pedir es un plan de seguimiento de la implementación del plan COVID. Ya, eso es un poco. ¿Cómo es que se viene gestionando ese tema del COVID dentro de los proyectos? ¿Ya? Ahora,
gran pregunta es, ¿cómo ejecuto mi obra o cómo hago mi obra? Entonces, para nosotros poder absolver, pero esta pregunta tenemos que hacer la planificación. Y cuando nosotros vemos el tema de planificación, acuérdense de que tenemos un sistema de gestión de proyectos, ya que nos hablan sobre las técnicas de gestión, las oportunidades de materiales, como es el tema del calendario de procuras, el manejo de materiales, distribución de la obra. Pero para yo poder tener todo esto, yo debo tener inputs. ¿Y cuáles son estas entradas justamente para yo ejecutar mi obra? Bueno, que debo tener materiales, por supuesto, que debo tener personas, por supuesto, que debo tener gestión. Es una componente muy importante dentro de la ejecución de las obras, porque si no gestiono, olvídate, voy a tener esas causas de esos fracasos dentro de mi proyecto si no puedo llevar una muy buena gestión de obra. El tema del equipo, ¿no? Ahora, acá cuando vemos equipo, sí es netamente el equipo necesario para construir la obra. Pero el personal son las personas. Esas son entradas, ¿no? Entonces, pero con estas entradas yo voy a poder tener un sistema de gestión de construcción, que voy a ver el tema del planeamiento, del scheduling, del tema del control, ya el tema de la eficacia dentro del trabajo, el tema del medio ambiente, que debo tener a mi equipo súper motivado, el tema de las limitaciones físicas. ¿Y por qué las limitaciones físicas? Y esto es algo muy importante que yo le decía, ¿no? Porque justamente las obras, los proyectos de construcción lo hacemos con mano de obra, ¿ya? Y la mano de obra se cansa. Y la mano de obra solo está destinada para que pueda trabajar 8.5 horas de lunes a viernes, ¿ya? Y 5.5 horas los sábados. Entonces, la mano de obra se cansa, ¿ya? Entonces, muchas veces dicen, pero hay que darles horas extras o es que se queden trabajando doble turno. No es la misma productividad, ¿ya? Y eso ya lo veremos en otro caso cuando veamos el tema de productividad. Entonces, ¿cuál es la salida de todo este sistema de construcción que yo voy a tener? Es justamente una unidad de producción. Y cuando les hablamos de una unidad de producción, la tenemos conocido como el entregable. ¿Y cuál va a ser mi entregable? Será un primer piso, serán las columnas, serán las zapatas, ¿no? Algo que yo pueda visualizar, ¿no? Algo que yo esté entregando que sea mi unidad de producción. Entonces, eso es como debemos ejecutar la obra. Ahora, ¿y qué es el presupuesto, no? ¿Qué debemos hacer con el presupuesto? Bueno, ¿cuál es nuestro presupuesto? Mal que bien, o sea, cuando digo mal que bien es que puede estar o sea, pueden tener muchas partidas que no estén, o es que pueden tener partidas en las cuales yo como contratista puedo estar a pérdida, pero también debo identificar aquellas partidas en las cuales el presupuesto me da un favorecimiento a mí como contratista, como el que vimos ahí, el tema de la losa de fútbol, ¿ya? Entonces, mal que bien, con sus errores, con sus defectos, pero con sus virtudes, es el presupuesto y es nuestra línea base dentro del proyecto, sobre todo la línea base de costos. Entonces, cuando yo tengo el presupuesto, lo que nosotros tenemos que hacer es revisarlo. Ya tenemos que revisar el presupuesto, ver cuáles son esas partidas que, digamos, tenemos a favor, cuáles son las que están en contra. Tenemos que detectar las variaciones, ¿ya? Cuando les digo que detectar las variaciones es, por ejemplo, ¿no? En el presupuesto me dice que tengo 100 metros cuadrados de tarrajeo de muro de ladrillo. Y yo en el plano mido y tengo 400 metros cuadrados de tarrajeo de ladrillo. Entonces, yo tengo que ejecutar 400 metros, pero me van a pagar por 100. Entonces ahí es algo muy importante que yo debo detectar aquellas variaciones del presupuesto, como también poder detectar aquellas otras variaciones en las cuales sí está a favor mío. ¿Y para qué debo detectar esto? Para tener alguna alternativa de solución. ¿Ya? Si yo veo que tengo partidas en las cuales estoy perdiendo porque tengo que ejecutar mayor metrado, ya de lo que estaba dentro del presupuesto, eso me sirve mucho para plantear alternativas de solución cuando revise los subcontratos dentro de la obra, por ejemplo. ¿Ya? Y esto tiene que ver muchísimo con el tema de la ingeniería del valor. Por eso cuando nos hablan sobre la ingeniería del valor, tenemos que ver el valor de la construcción para el consumidor. Y esto está determinado por el grado de ausencia de defectos. Mientras yo mayor ingeniería del valor tenga, voy a tener menor ausencia de defectos. Y como ejemplo de ingeniería del valor, el tema de las metodologías BIM. El tema de las metodologías BIM, muchachos, nos ayudan muchísimo para justamente ver estos errores dentro de los metrados, dentro del presupuesto, ¿ya? Para poder tener un presupuesto justo, tanto para el cliente como para el contratista.
¿ya? Porque lo que se busca ahora bajo estas nuevas formas de contratación que todos estamos ya, que somos conscientes, que son con esos contratos estándares, lo que justamente buscan es un ámbito de colaboración, tanto entre cliente, supervisor, contratista. Entonces, algo muy importante sobre la ingeniería del valor es que, por tanto, el enfoque primario, como nos dice, pero el PPT, ya es la minimización de la pérdida del valor, mientras que en la construcción es la minimización de los desperdicios. Y esto es algo, y esto sí ya es chamba del contratista, del constructor, minimizar el tema de los desperdicios. Entonces ahí tendríamos que hacer unos análisis muchísimo más interesantes que están relacionados con el tema de productividad, porque yo pierdo muchas HH sin darme cuenta. ¿Ya? Y eso será ya otra charla para otro futuro con IGES, ¿ya? De que justamente cómo ver el tema del control de las horas hombre para ver el tema de productividad y para minimizar el tema de desperdicios. El control tradicional, ya un poco avanzando, el control tradicional o como antes controlaban el tema de la gestión de obra era prácticamente con estas dos gráficas, ¿no? Lo que yo tenía planificado en ejecutar y lo que yo iba realmente ejecutando, que es por ejemplo el color rojo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos cualquier valorización, por ejemplo, de las obras públicas, ¿no? Cualquier valorización privada, siempre nos van a decir, enséñame la curva S y quiero saber cómo estamos, ¿no? Y entonces siempre decíamos con el tema de la curva S, decíamos, estamos atrasados, estamos adelantados, estamos bien o estamos mal. Esto realmente no nos servía muchísimo para entender o para poder determinar la realidad del proyecto a esta fecha de corte, ¿ya? Pero sí me sirve mucho para ver el tema del control contractual. ¿Y por qué el tema del control contractual? Porque si dentro de mi contrato, y por eso recalco mucho el tema de los contratos, si dentro de mi contrato tengo penalizaciones por atraso, entonces el tema contractual o esta curva S será de muchísimo uso, ¿ya? Dentro del ciclo de vida del proyecto, ¿ya? Eso es algo muy importante. Pero para mí como contratista, ya para yo poder controlar mis costos, para yo poder controlar mis gastos, no me sirve mucho esto. ¿Y por qué les digo por qué no me sirve mucho esto? Porque la valorización muchas veces no refleja lo ejecutado en obra. Y no refleja por muchísimas cosas, ¿ah? A veces hay temas subjetivos entre algunas discrepancias con el supervisor, entre supervisor residente o entre residente entidad, ¿no? ¿No? Que a veces muchos piensan que la labor del supervisor es que te debe, pero que te debe mochar, ¿ya? Y que la labor del contratista es que te debe poner mayor metrado de lo que ejecutas para que el supervisor tenga trabajo para que te moche, ¿ya? Y esto depende muchísimo, ¿ya? Esto depende muchísimo, por eso lo que yo puedo determinar acá es que muchas veces el tema de la curva S o lo valorizado durante el mes no ejecuta el trabajo real. Un claro ejemplo, ya, y con el que podemos clarificar esto es en el tema, por ejemplo, del equipamiento, ¿ya? Dentro de mi especificación técnica dice ya que me van a pagar o es que me van a reconocer el tema del equipamiento cuando esté instalado en obra, ¿ya? Pero un ascensor, por ejemplo, desde su fabricación hasta su instalación en obra se va a demorar un año. Y la gran pregunta es, ¿acaso a mi proveedor de el ascensor yo lo tengo un año sin pago y sin pago me va a traer el ascensor a el proyecto? No, sí o no. Entonces, hay muchos temas, hay muchas cosas ya que se deberían ir al menos flexibilizando dentro de las valorizaciones mensuales de obra, ¿ya? Y esto va a ser un hincapié y va a ser un punto de discusión entre el supervisor con el residente, ¿no? Pero acá ya va a depender muchísimo de la capacidad de gestión que tenga el cliente para poder solucionar el problema. ¿Y por qué les digo que debe solucionar el problema? Porque como contratistas nosotros vamos a tener necesidad justamente de traer equipos, comprar equipos, instalar equipos, ¿ya? Y para poder hacer esto necesitamos liquidez, necesitamos respaldo, ¿no? Necesitamos un respaldo financiero.
¿ya? Para poder ir dando los adelantos a mis proveedores para que fabriquen el ascensor, para que lo puedan importar, para poder desembarcarlo, para poder instalar. Entonces, pienso yo, ya, que esto se debería flexibilizar un poco, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos cuando controlamos los costos? Bueno, tenemos las proyecciones a los saldos, ¿no? Y esto es algo muy importante porque, por ejemplo, acá tenemos un presupuesto, como pueden ver acá, tengo un presupuesto con diferentes especialidades, tengo gastos generales, utilidades, por ejemplo. Este es un proyecto del 2019. Y si se dan cuenta, no tengo la componente COVID porque para el 2019 todavía estábamos felices, contentos y ahí no sabíamos que existía el COVID. ¿Qué quiere decir la proyección del saldo? Que yo haga un corte, por ejemplo, esta vez estábamos al mes 10, hicimos un corte y tenía que reprogramar. Ya tenía que reprogramar hasta el mes 24 cómo es que yo iba a ir ejecutando el proyecto. Por eso se hace una proyección al saldo. ¿Y para qué me sirve esta proyección al saldo? Para lo que vamos a ver ahora próximamente, que es el resultado operativo y es el flujo de caja. ¿Cuáles son mis futuros ingresos y cuáles van a ser mis gastos operativos en los siguientes meses? Y para eso yo debo determinar justamente una proyección al saldo. ¿Qué más tenemos? Cuando nosotros veíamos el tema de lo de la proyección del mes, justamente tenía que ir proyectando lo que yo iba a ir ejecutando mensualmente y esto transformado en plata. Por ejemplo, en la semana 1 tenía planificado ejecutar actividades por un monto de 103.000, en la semana 2 por tanto monto, en la semana 3 por tanto. Y, por ejemplo, mi proyectado de el mes, si es que no me equivoco, era algo de 3 millones. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, esto como que lo conocemos como una proyección del mes. Ya, por ejemplo, el mes de agosto era de 2.3 millones. Eso era lo que estaba proyectado. El tema del uso BIM, ¿no? Es algo espectacular, en serio. El tema del uso BIM dentro de los proyectos justamente me ayuda mucho para yo poder determinar esto. Esto, por ejemplo, lo hemos determinado conforme a nuestro método BIM. Conforme íbamos ejecutando, pero el proyecto íbamos pintando de diferentes colores lo que vamos a hacer durante el mes. Por ejemplo, durante el mes de agosto que estaba hacer los techos de esta zona y hacer los techos de esta otra zona. Comenzar con las cimentaciones de acá y acá avanzar el tema del ducto del ascensor. Por ejemplo, ¿qué más poníamos en este tema de esta planificación BIM? Poníamos el tema de las restricciones, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones para yo poder ejecutar esto? Ahora vamos a entrar ya para cerrar el tema de lo que es el resultado operativo. ¿Ya? Y acá vamos a entender un poco qué es el resultado operativo y por qué tiene tanta importancia dentro del control de costos, dentro del control de proyectos. Porque debemos entender ya que si bien es cierto, nosotros tenemos un presupuesto con el cual hemos ganado la obra, pero lo que debemos hacer nosotros como contratistas es justamente como constructores tener un presupuesto interno, que lo conocemos como el presupuesto meta. ¿Y qué es el presupuesto meta? Es el documento en el cual queda plasmado el resultado del planeamiento en lo referente a costos. Va a ser mi línea base, ¿ya? La elaboración del presupuesto meta ya dice que también se realiza como base el presupuesto del cliente. ¿Y cuál es el presupuesto del cliente, Fernando? Es el presupuesto venta. ¿Y cuál es el presupuesto venta? Es justamente aquel presupuesto con el cual yo me adjudiqué la obra. ¿Ya? ¿Qué debo tener en consideración? Las consideraciones del alcance, planeamiento, el presupuesto venta son revisadas y actualizadas conforme se van ejecutando el proyecto. Y acá hay algo muy importante, condiciones reales. ¿Se acuerdan que cuando vimos el análisis de precios unitarios, hicimos, bueno, si bien es cierto, cuando ganamos la obra decía que teníamos que fabricar el concreto en obra con un trompito y teníamos que vaciarlo a buis, latas. ¿Ya? Pero la condición real es que yo no voy a fabricar el concreto en obra, sino voy a comprar concreto premezclado y que lo voy a bombear con una bomba. Por eso es las condiciones reales y eso debe ser reflejado dentro del presupuesto meta. ¿Ya? ¿Qué más? Para elaborar un presupuesto meta se debe tener en consideración las siguientes recomendaciones y esto es algo muy importante, muchachos. ¿Ya? El presupuesto meta debe estar direccionado a un control más efectivo. Por eso hacemos un listado de partidas como sus análisis de precios unitarios deben estar actualizados conforme a la realidad. ¿Ya? ¿Qué más? El tema del presupuesto meta, ¿ya?
debe ser constructivamente y debe ser coordinado con el cliente. El sistema de losa convencional, con el uso de viguetas o el uso de losas macizas, etc. Se deben verificar metrados, y cuando les digo que se deben verificar metrados, muchachos, es que debo tener los metrados reales, y para eso uso el BIM. Ya, para tener metrados reales uso el BIM, y eso me ayuda mucho para definir mi presupuesto meta. Ya, los análisis de precios unitarios deben contener los recursos reales, cantidades reales, ¿no? Rendimientos reales, las mermas reales, la mano de obra. Por eso yo le digo la importancia dentro del control de productividad para el tema de mano de obra. ¿Ya? Y ver el tema del subcontrato. ¿Qué partidas voy a subcontratar? ¿A cuánto voy a subcontratar? ¿Bajo qué modalidad voy a subcontratar? Etcétera. Los precios deben ser previstos acorde a las cotizaciones finales. Por eso, acuérdense que los precios cambian, sobre todo estos últimos precios que están en dólares, todos los días cambian. Todos los días, por ejemplo, dentro de los proyectos que estoy manejando ahora, tenemos varios insumos en dólares. Y todos los días tengo un precio distinto. Todos los días tengo el tipo de cambio distinto. Por eso lo que nosotros hacemos es fijar una tasa. ¿Ya? Algo muy importante que los datos generales deben revisar principalmente el tema del staff, ¿ya? Del staff dentro de la obra. Y esto es un poco de lo que yo les decía acá, ¿no? Acuérdense, tengo un presupuesto del proyecto, pero yo voy a fijar una línea base, ¿ya? Esta línea base justamente va a estar conformada por las estimaciones de todas mis partidas y voy a tener una reserva de contingencia. ¿Qué es esta reserva de contingencia, Fernando? Es un dinero, ¿ya? Que está dentro de mi línea base que justamente me va a ayudar a mitigar riesgos, ¿ya? Y esto, por ejemplo, hay un cálculo muy interesante para poder hacer el tema de las reservas de contingencias. Y acá entran muchísimos factores porque debemos hacer un análisis de riesgos, ¿ya? ¿Qué más? A ver, siguiente PPT. El análisis de brechas, esto es algo importantísimo. Por ejemplo, perdón. Cuando les hablo del presupuesto venta, muchachos, es el presupuesto con el cual yo me adjudiqué la obra, ¿sí? Y, por ejemplo, con el presupuesto con el cual yo me adjudiqué la obra, tenía una utilidad prevista, por eso les hablo muchísimo el tema de la utilidad prevista, ¿ya? De 5 millones. Pasado el tiempo, ya yo comencé a hacer mi presupuesto interno 1, y, por ejemplo, ¿no? Miren, ya aparece una contingencia. ¿Sí? Aparece una contingencia, muchachos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya he hecho un análisis de riesgos identificados para este proyecto para esta fecha determinada. Pero siguió pasando el tiempo, ya fui cerrando más subcontratos, ya fui cerrando precios, ya fui conociendo algunas partidas en las cuales estaba en pérdida, otras que estaba ganando. Y miren, mi contingencia bajó, ¿no? Mi contingencia bajó y mi utilidad ya era de 4 millones. Y así, este presupuesto compromiso es gradual, o este presupuesto interno se hace gradualmente, ¿ya? ¿Y esto para qué me sirve mucho? Para hacer el tema del control de gastos dentro del proyecto, ¿ya? Ahora, las cuentas control son importantísimos. Acá, por ejemplo, tengo un proyecto, ¿ya? Y mi proyecto tengo que definirlo por cuentas control. Y cuando yo hablo del tema de cuentas controles, por ejemplo, tengo todas estas partidas dentro del presupuesto, ¿no? Carpintería metálica, baños, enchapes, grava, no lo sé. Pinturas, cortafuego. Lo que yo hago es darle unos paquetes, darle unas cuentas control. Por ejemplo, todo esto va a estar dentro de su contrato, esto está dentro de materiales, esto está de mano de obra y es todo esto dentro de equipo. Entonces yo ya voy asignando cuentas control a cada una de mis partidas dentro del presupuesto. Ahora vemos el tema de resultado operativo. Entonces, esto es algo muy importante de lo que yo les comentaba, ¿no? Tengo mi resultado operativo, que tengo los ingresos. ¿Y cuáles son los ingresos? Es justamente lo que yo voy a valorizar mes a mes. Esos son los ingresos dentro de mi proyecto de construcción. Por eso está relacionado con el tema de producción, con algunos reajustes, algunos adicionales de activos, ventas materiales. Si es que, por ejemplo, tengo material sobrante dentro de mi almacén y ya sé que no lo voy a usar dentro de la obra, entonces lo que yo hago es tratar de venderlo hacia otra obra o hacia otro proyecto, dependiendo. Pero también está relacionado con lo que son los costos. ¿Y cuáles son los costos? Bueno, si yo tengo planificado durante este mes hacer 2 pisos y por eso me van a pagar algo, o me van a pagar según mi valoración 4 millones, ¿ya?
Pero yo también tengo que hacer gastos justamente para ejecutar estos 2 pisos. Y debo comprar materiales, debo pagar mano de obra, debo ver el tema de los equipos, subcontratos, debo pagar a mis empleados, debo pagar el tema de ingeniería, el tema de algunos riesgos. La diferencia entre ingresos menos egresos va a ser conocido como el margen. Así de simple. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de resultado operativo. Y lo que pueden ver acá es la venta. ¿Y cuál es la venta? Son mis ingresos futuros de todos estos meses hasta que acabe el proyecto. ¿Ve? Acá hay algunos términos contables que ya les explicaré en otra oportunidad cuando veamos el tema de contabilidad en costos. ¿Ya? Como también voy a tener el tema de los gastos. Y aquí están los gastos relacionados materiales, mano de obra, subcontratos, ¿no? Y mes a mes. El resultado o el margen real o el resultado operativo es justamente el 5.7%, que eso me refleja 4.2 millones de utilidad prevista dentro del proyecto. ¿Ya? Acá hay algunos ejemplos de resultado operativo. ¿Se acuerdan que yo les comenté? Ingresos menos egresos. Miren que esto como va evolucionando a lo largo del tiempo. Y este es lo que voy a tener al final dentro del proyecto. ¿Qué voy a tener al final dentro del proyecto? Como yo les decía, un 5.7%, que es un 4.2 millones de utilidad. Algo muy importante que también se puede ir haciendo dentro de todo esto es el tema de los recursos de mano de obra dentro del proyecto, ¿no? Y esto está definido en tema de personas. Por ejemplo, en el mes de septiembre y octubre del 2019 tenemos previsto tener 105 personas ya dentro del proyecto. ¿Y esto para qué me sirve mucho, muchachos? Para determinar el tema de hacer las proyecciones de mano de obra. Ya, por eso le digo, la mano de obra es un tema muy importante que hay que ir revisando dentro del tema de productividad, que hay muchísimos temas o hay muchísimos casos, por ejemplo, para lo que pueden ser futuras tesis. ¿Ya? En un flujo de caja es lo mismo que un resultado operativo, solo que acá entra en el tema de desembolsos. Y cuando yo les hablo del tema de desembolsos, entra acá muchísimo el tema del valor de dinero en el tiempo. En el mes 1 tengo ingresos, tengo salidas, ingresos, salidas, ingresos, salidas, ya, pero esto es algo muy importante que tiene que ver el tema de los desembolsos en el tiempo. Por ejemplo, yo hago mis periodos de valorización, por ejemplo, son mensuales, ¿ya? Póngale, por ejemplo, que estamos ahora en el mes de diciembre, ¿ya? Entonces, si estamos diciembre del 2020, ¿ya? Yo todavía o sea, a ver, ¿cómo les digo? Todavía no me han pagado lo que estoy ejecutando en diciembre. Eso me lo van a pagar ¿cuándo? Eso me lo van a pagar recién en enero, ¿ya? Entonces acá entra, por ejemplo, el tema del factor del dinero en el tiempo, porque yo en diciembre estoy gastando de mi bolsillo como contratista en comprar cemento, pagar mano de obra para avanzar con el proyecto, ¿ya? Y eso me lo van a valorizar y esa valorización va a tener un monto económico, pero me lo pagan después, ¿no? Entonces esa es la diferencia con el tema del flujo de caja, el tema del tiempo, acá entra el tema del desembolso. Acá tenemos un estado de resultados contable. Eso ya les voy a comentar un poco cuando veamos el tema de contabilidad en costos. Espero que sea un futuro tema dentro de una futura charla que espero que me puedan invitar. ¿Ya? Y ahí vamos a ver un poco sobre lo que es el tema del estado de resultados contable o del balance dentro de la obra. Los que trabajamos mucho con el tema de control de proyectos o los que somos varios, los que somos el tema de ingeniero de costos, trabajamos mucho con el tema contable, muchachos. ¿Ya? Pero no se preocupen, yo sé que es algo que todavía no les han llevado dentro de la universidad, pero justamente las oportunidades de capacitación como esta charla nos ayudan a descubrir que hay un paso más. O es que hay un área muy interesante en la cual tal vez busquemos especializarnos. ¿Ya? Este estado de resultados contables, por ejemplo, tengo los egresos contables, y cuando yo les digo contables son con facturas o recibos, ¿ya? Entonces, estos se están dando mes a mes también. Como se dan cuenta, tiene la misma estructura, mensuales, como mis flujos de caja. Por eso me ayudan mucho para el tema financiero dentro del proyecto. Una última forma, ya para que se puedan controlar los proyectos, es mediante el valor ganado. Es un valor ganado, encuentran muchísima información dentro de Internet, dentro de lo que es el tema del PMBOK. ¿Ya? Y para no explicarles todo, solo les voy a decir que tenemos unas 3 curvas, ya que es el valor planificado, es el costo actual, lo que yo realmente gasto dentro del proyecto, y el valor ganado, que es lo que se puede decir mi valor por programado.
¿ya? Hay unas cuantas fórmulas, ¿ya? Acá hay un ejemplo ya de hacer el cálculo de un valor ganado y lo que sí me voy a centrar acá es en el tema de los resultados. Por ejemplo, tengo un SPI y un SPI es un índice de cronograma de 0.5. ¿Esto qué me quiere decir? Que estoy atrasado un 50%. Así de simple. Si mi SPI es mayor a 1, quiere decir que estoy adelantado. Si mi SPI es menor a 1, quiere decir que estoy atrasado. El CPI es el índice de costos y acá que me dice 0.83. ¿Esto cómo se entiende? Que por cada dólar o por cada sol que yo invierto, solo tengo rentabilizado 0.83 o solo recibo 0.83 céntimos. Entonces, esto quiere decir que estoy perdiendo 0.17 céntimos, ¿ya? Por cada sol invertido en este mes o bajo este panorama. Actualmente tenemos el tema del uso de dashboard. El uso de dashboard nos ayuda muchísimo. Hay diferentes software con que podemos usar dashboard, desde el Excel simple o hasta hacer interacciones con el Power BI, en Revit, Navisworks, etc. Y bueno, eso es todo. Acuérdense de esta pequeña frase que nos decía Benjamin Franklin, que cuidar los pequeños costos, porque un pequeño agujero puede hundir el barco. ¿Ya? Y como último, ya para cerrar, Almendra, tengo que invitarles para un webinar que se va a dar el día lunes 28, ya con un gran amigo mío que es Joel. ¿Y cómo va a ser el título del webinar? Ojo que es gratis. Se llama De la estática a la resistencia de materiales. Conoce los pasos para seguir y para no morir en el intento. O sea, para que no jale. Ya, así es que están cordialmente invitados que sigan la página de FB. Ahí vamos a colgar justamente el prelink para que se puedan inscribir, ¿ya? Para este webinar gratis con Joel, ¿ya? Y también hacerles la última invitación que en enero, que el 24 de enero comenzamos con el curso de gestión de calidad, ¿ya? Es un curso de unas 4 semanas, ¿ya? Son los domingos de 10 a 1, aquí están los precios. Quien lo va a dictar es el ingeniero Guido, él es instructor de FBE, ya es un profesional con muchísima experiencia dentro de la gestión de calidad. Estos son los temas que vamos a ir tocando sobre la gestión de proyectos, gestión de calidad, el tema de la ISO, los tópicos de calidad, sobre todo el tema de, acá vamos a ver mucho sobre Six Sigma. ¿Ya? Así es que nada, están cordialmente invitados. Muchísimas gracias, Almendra. Bien, ingeniero, muchísimas gracias a usted por la gran ponencia. Recordemos que esta conferencia llegó gracias a ICG, al grupo ICG UNFB FIC, a ITCAT y por supuesto a nuestro gran patrocinador FB Capacitación y Consultoría. Ok, entonces a continuación vamos con el sorteo. Oscar, te doy el pase. Voy a dejar de compartir, ¿eh? Gracias, Almendra. Bien, ingeniero, muchas gracias por la ponencia. Como siempre, es un agrado tenerlo. Esta ya es la cuarta, quinta ponencia, si no me equivoco, y siempre es un gusto poder escucharlo con cada tema. Así que nos comentaba que se podría venir otra ponencia más adelante sobre otro tema. Nosotros encantados de poderlo escuchar. Bien, Ok, entonces ahora voy a compartir mi pantalla para mostrarle el certificado de agradecimiento, ¿no? A su persona. A ver, me confirmas tanto Almendra como ingeniero Fernando, a ver si se puede ver. Sí, se sí, puede Se ver. sí lo logra veo. visualizar. Sí lo veo. Gracias, Excelente, Oscar. ¿no? Entonces, este Perfecto. Gracias, certificado muchacho. se lo haremos llegar, ¿no? Al tema personal. Y la familia ICG UNFB FIC, siempre muy agradecida con usted y con todos los ponentes que quieren apoyarnos en esta causa de llevar el mayor conocimiento posible en estos tiempos difíciles. Bien, entonces, ingeniero, vamos ahorita con la fotito respectiva, ¿no? Para poder tenerla de recuerdo. Y posteriormente, no, por favor no se vayan, esto no ha concluido, se viene el sorteo, ¿no? El sorteo de una beca y media para el curso Gestión de Calidad, justo que nos comentaba el ingeniero Fernando con el ingeniero Guido, que ya comienza en enero, ¿no? Que está a la vuelta de la esquina. Bien, entonces vamos con Ok, el tema de la foto, por favor. A ver, les ok. pido que por favor puedan encender sus cámaras lo más rápido posible para ir con el tema del sorteo. Y los que no pudieran encender su cámara, acompáñennos por favor con los likes y las palmas. A ver, Kevin, ¿estás por ahí? Kevin, que hoy día nos está acompañando en esta larga transmisión de 7 a 8 horas. No Nuestro podemos estar. compañero Kevin Raúl.
Kevin Raúl, ¿no? Ya, entonces vamos con el tema de las reacciones, Primero, por favor. muchas gracias por su presentación hoy. Y bueno, continuamos con la respectiva foto, ¿no, Oscar? Sí, correcto. Entonces, ¿qué te parece, Kevin, si para esta segunda tú das la cuenta? Para hacerlo intercalado. El siguiente ya me toca a mí. A ver, dale. Da la cuenta, estimado. Allá, ya. En 3, 2, 1. Sus manos, por favor. Listo, Oscar. Listo, mi gran amigo Kevin. Ya tengo la foto. Vale. Entonces, bien. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Y ahora sí, Bien, inmediatamente.